Hace unos días alguien me bendijo con una pregunta. Me dijo que por qué una mujer habla de Dios. Bueno, yo no soy pastora, yo no soy una mujer que estudie la palabra como lo hacen muchísimas personas a conciencia, ¿verdad? Simplemente soy una mujer que ha recibido muchísimas bendiciones de Dios desde hace 26 años. En el año 95 tuve un accidente automovilístico, quedé con una discapacidad que pues me dejó totalmente cuadripléjica, pero sabes, gracias a eso conocí a Jesucristo. En ese accidente horrible perdí a mi primer esposo, pero después de todo ese dolor y todo lo que transcurrió, para no hablar tanto de mí, en el año 2000 conocí de Cristo y por eso es que hablo y proclamo de Él con tanta pasión y amor. Y espero que esta pasión que siento por Él nunca se apague, nunca se vaya y que pueda yo contagiarte un poquito de eso. Y es por esta razón que hoy quiero darte el mayor testimonio de amor y de conversión que hubo en la Biblia. Y fue de Saulo de Tarso. Y voy a leerte rápidamente algo de él. Lo vas a encontrar en Filipenses 3, 5, 7. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, o sea, de los cristianos, en cuanto a la justicia de la ley, intachable. O sea, era un hombre que verdaderamente leía la palabra, se metía en ella, la estudió de arriba abajo, leía la Torá y bueno, persiguió a los cristianos, persiguió a todas aquellas personas que creían en Cristo, que se enamoraron de nuestro Señor Jesucristo, así como me enamoré yo y como espero que te enamores tú. Y bueno, esto lo vas a encontrar, como te dije, en Filipenses 3, 5, 7. Te leí la Nueva Versión Internacional. Ahora posteriormente voy a leerte mi Biblia. Y bueno, hay cosas que a veces en la Biblia no entendemos el contexto. A mí me pasaba mucho y por eso te doy la sugerencia que busques alguna película, que busques caricaturas. Esto nos ayuda a discernir de una manera más práctica. Como te digo, yo no soy teóloga, no soy pastora, no soy más que una mujer que Dios la libró de la muerte y que te da su testimonio todos los días. Y no me cansaré de hablar del Evangelio porque es algo bellísimo. Y continúo hablándote de Pablo. Aquí lo vas a encontrar, esto que te voy a leer en Hechos 9, y dice así. Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte en contra de los discípulos del Señor, vino a sí mismo sacerdote. Le voy a pedir a Vicky que me presione un poco mi Biblia para que yo pueda leerte. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cuando yo vi la película de Pablo, pues se me ve un poquito el panorama, ¿no? Pablo tenía un ejército con él. Como te dije, Pablo perseguía a los cristianos y no los perseguía para acariciarlos y darle besos, no. Los perseguía para apresarlos y yo me imagino que algunos de ellos también pues perdieron la vida en esto, ¿no? Y es increíble cómo se le aparece Jesucristo, más bien cómo lo oye. Y te voy a leer el versículo 4 que dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¡Wow! ¿Te imaginas lo que sintió Pablo al escuchar la voz de Dios? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
La palabra nos dice aquí que Saulo quedó ciego, y al momento se convierte, se enamora de Jesús, se da cuenta que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Ahí posteriormente nuestro Señor Jesucristo, si tú lees bien este versículo 9, le habla a Ananías en una visión y le dice que vaya a cierto lugar para que le devuelva la vista a Saulo. A lo cual Ananías le dice, pero maestro, ¿cómo me pides que yo le devuelva la visión a este hombre quien nos está persiguiendo, quien nos está castigando, quien está castigando a tus hijos? Sin embargo, Ananías, como fiel obediente de nuestro Señor, va y le devuelve la vista a Saulo, que posteriormente es Pablo. Y bueno, Pablo nos escribe maravillosamente por inspiración de Dios en el Nuevo Testamento cartas, epístolas, y bueno, se le atribuyen muchos libros también del Nuevo Testamento. Y es increíble ver cómo este hombre se enamora de nuestro Señor Jesucristo cuando mataba a quienes lo seguían, cuando mataba a quienes amaban a Cristo. Y él se convierte en un fiel servidor que después va a Roma en los últimos años de su vida y por amor a Cristo fue decapitado. Entonces te comento esto porque qué mayor testimonio podemos encontrar que el de Pablo. O sea, es algo tan increíble, tan maravilloso para mí. Por eso siempre que te hablo de Pablo te digo que a mí me maravilla cómo se expresa nuestro Señor, cómo se enamoró de Él. Se calcula que la edad de Pablo era más o menos la edad que tenía nuestro Señor Jesucristo. Si Pablo se convierte a nuestro Señor Jesucristo, esto quiere decir que Pablo no lo conoció en persona. Pablo no fue un discípulo de él, sin embargo, fue un discípulo adoptado, digámoslo de alguna manera. Él decide discipularse, él decide enamorarse de nuestro Señor y decide llevar su palabra al pie de la letra. ¿Y por qué tú y yo no lo vamos a hacer si tenemos el mayor ejemplo aquí? Así que te exhorto y te invito a que no dejes de leer Hechos 9 para que conozcas la conversión de Pablo, para que conozcas lo que Cristo hizo en su corazón y lo que Cristo puede hacer en tu vida y en la mía. Yo me lleno de gozo y de regocijo de platicarte esto. Pinto una sonrisa en mi rostro de verdad porque qué bárbaro, es maravillosa esta historia, verdadera, genuina. Y como te digo, puedes encontrar películas completas de la vida de Pablo. Tienes que ser muy ecuánime cuando busques esto y buscar lo que realmente a ti te llene, lo que te haga entender. Pero nada te va a hacer entender mejor que la palabra de Dios. Pero cuando vemos algo visual, al menos yo soy una persona muy visual, me he ido un poquito más a discernir esto. Y bueno, estas cápsulas, estas cosas que yo hago para ti, las hago con mucho amor, con mucho respeto, tratando de motivarte para que conozcas de Dios, para que te enamores de Él. Y si ha podido en mi vida estos años desde el año 95, estoy segura que va a poder en la tuya. Que la palabra del Señor se quede en ti, clavada en tu corazón. La gloria sea para Cristo y nos vemos la próxima. Muchas bendiciones para ti. Chao.